Buen Señor, te doy gracias por esta noche. Nos hemos juntado a escuchar, Señor, a pensar, a leer, a meditar en tu palabra. Y, Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo, de principio a fin. Y que en este día el libro de Oseas hable a nuestro corazón y nos impulse, Señor, en todo lo que tú quieras para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Libro de Oseas, de los profetas menores, en esta clase número 7. Tenga su Biblia abierta, por favor, y vamos siguiendo el bosquejo de esta clase. El bosquejo del libro de Oseas es bastante sencillo, se puede dividir en 3 secciones. La primera es mínima, que es el versículo número 1, donde Oseas nos sitúa en su época, donde él estuvo, qué es lo que hizo, por qué lo hizo. Después hay una sección número 2, que es la que vamos a ver en esta clase, que va del capítulo 1, del versículo 2, hasta el final del capítulo 3. Es un capítulo muy pequeño, el capítulo 3, solo 5 versículos. Y trata sobre, digamos, el libro completo de Amós. Está resumido en esos 3 capítulos. Después del capítulo 4 hasta el final, o sea, los últimos 10 capítulos, profundiza y va de un lado a otro con el mismo tema de los primeros 3 capítulos. Sin embargo, por supuesto, hay aporte en esa última sección, pero es básicamente el mismo tema. ¿Qué es lo más conocido del profeta Oseas? ¿Qué se les viene a la mente con el profeta Oseas? ¿Alguna imagen? Por ejemplo, cuando vimos el profeta Jonás, ¿qué se les venía a la mente? ¿No es cierto? La historia del pez, o del animal marino que haya sido que se lo tragó. Sin embargo, ya vimos que tenía otros asuntos bien importantes por los cuales también Jonás puede ser conocido. Por ejemplo, claro. Entonces, en el caso de Jonás sería este viaje a Nínive para predicarles. En el caso de Amós, ¿se acuerdan qué podríamos decir? ¿Qué es lo que uno ve como algo que resalta? La injusticia social, el gran tema de Amós, y el hecho de que él no fuera profeta de profesión. ¿No es cierto? Él ministró brevemente y tuvo entonces un ministerio muy potente, muy desafiante. Y en el caso de Oseas, seguramente es ese matrimonio tan extraño, un matrimonio que le pidió el Señor que hiciera, ¿verdad? Con una obediencia del profeta a prueba de todo. Recordemos entonces que Amós trabajó junto con otros profetas en el siglo VIII antes de Cristo. Es importante mantener en perspectiva eso. ¿Qué de esos profetas que ustedes tienen en esos cubos que ya hemos visto varias veces, cuál de ellos trabajaron en el norte y cuáles en el sur? Oseas en el norte. ¿Quién más en el norte? Jonás también en el norte. Y Amós también en el norte. Y a decir verdad, Isaías también trabajó en el norte por mucho tiempo, aunque se mantenía en la corte de Judá. Era un profeta más bien de Judá, pero también predicó fuertemente al norte, hasta que Israel fue destruido en el 722 a.C. y después se dedicó Isaías solamente al sur. O sea, es un profeta que estuvo precisamente en el tiempo antes de la destrucción del reino del norte y después de eso. ¿Y Miqueas a qué región predicó? Al sur. Es un profeta de Judá. De manera que es un siglo donde tenemos una intensa actividad profética a ambos reinos. Se está moviendo el Señor vertiginosamente, con mucha información, con mucho desafío, con mucha predicación profética para desafiar al pueblo que está en problemas. ¿Recuerdan ese triángulo que vimos cuando estábamos en la clase sobre Jonás?
Ese triángulo es muy importante porque es el triángulo profético que el Señor usó en el siglo VIII, en la segunda mitad, para hablarle al norte. Fue el sistema de Dios para advertirle a su pueblo Israel, en el reino del norte, que venía el juicio, que era inevitable, que el pecado había llegado a su colmo. Sin embargo, aún así, Dios se demoró por lo menos 30, tal vez 40 años y hasta un poquito más de advertencia antes de ejecutar el juicio. O sea, todavía había opciones de cambiar. En el caso de Jonás, le pusimos por título Misión a los gentiles. ¿Y cuál fue el pecado más destacado por Jonás? A través de todo lo que vimos en ese libro. Sí podríamos decirlo desobediencia, pero quisiera profundizar en esa desobediencia, porque todos los pecados de una manera u otra son desobediencia. Entonces, ¿qué específicamente? Una forma de rebeldía, ya, una forma de orgullo, pero tal vez la palabra clave aquí es una forma de indiferencia. Era una indiferencia hacia la misión, una indiferencia a lo que Dios había dicho, una indiferencia hacia quienes no fueran judíos. Y eso fue duramente criticado por Dios a través de Jonás. Y Jonás fue el instrumento, pero también la ilustración, porque Jonás mismo adolecía de ese problema. En el caso de Amós, dijimos que el tema central se produce al final del libro, con esto del tabernáculo caído de David, porque él va a enfatizar que el problema que vive Israel se debe en gran medida a que no están bajo la cobertura del reino davídico, y lo profetiza como algo que se cumplirá en algún futuro. ¿Cuál es el pecado más destacado por Amós? ¿Ya lo dijeron por aquí hace un ratito? La injusticia social es el gran tema de Amós. Estar fuera de la cobertura de Dios significaba, en la práctica, desde la perspectiva de Amós, que el pueblo se descarriaba en el trato unos con otros. Era una época de cierta abundancia material y los ricos entonces, en lugar de aprovechar para provocar cierto equilibrio, bueno, aprovecharon de todo lo que se pudo, se metieron a corromper todos los estratos de la sociedad, la parte de justicia, la parte del sacerdocio, etc., y ganemos lo más posible, que el mundo se va a acabar. Entonces, eso es Amós. Y en el caso de Oseas, tenemos esto de Israel es una esposa infiel. ¿Cuál es el pecado más destacado por Oseas? La idolatría. Claro que sí, porque la idolatría es la manera en que Dios ve la infidelidad de la nación y que va a ser ilustrada de esta manera tan importante a través del ejemplo de Oseas. Dios estaba hablando tanto a Israel como a Judá en aquel entonces. No olviden que es estas ramas de Dios para todo el pueblo. Que se demoró más con Judá ya nos da una ilustración o nos da un poquito de una pista acá en Oseas de por qué va a darle un poco más de tiempo a Judá. Sin embargo, tarde o temprano tendría que llegar el castigo para ellos también. Estas tablas que ya vimos en otra ocasión, pero aquí las traigo resumidas, son sumamente importantes porque nos ayudan a ver varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1 de Oseas dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Qué Jeroboam es este? Jeroboam II. No se olviden, no estamos en el Jeroboam I, que fue muchísimo tiempo antes, en el 931 a.C. Aquí estamos en el siglo VIII, o sea, 700 y tanto antes de Cristo. Bueno, Oseas está predicando al norte y sin embargo menciona, para decir en qué época él trabajó, a los reyes del sur. ¿Por qué hace eso? Solo un rey del norte es mencionado, Jeroboam, donde, digamos, cuando él comenzó a predicar. ¿Por qué mencionará con más detalle a los del sur?
correcto. La herencia de David, la línea davídica es la línea correcta. Es la manera de Oseas de decir lo mismo que dijo Amós al final de su libro, cuando él dijo, será levantado o es necesario que se levante de nuevo el tabernáculo caído de David. Ese era el problema, según Amós. Oseas comienza su libro con este mismo alegato, pero de otra manera lo dice. Dice, la línea correcta es la de David. A esa yo me refiero. A esa, de alguna manera, yo respeto. Pero la que tenemos en el norte no vale la pena mencionar a nadie. Salvo que nos dice cuando esto comienza. Pero si ustedes ven en la tabla, por supuesto están mencionados los reyes de Judá, Usías, que también se le llama Azarías en un par de pasajes, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero Jeroboam II, que es más o menos de la misma época, es sucedido por varios reyes de diferentes dinastías porque se van asesinando los unos a los otros. Zacarías, después Salum, que mató a Zacarías, Manahem, Pecaía, Peca y finalmente un rey, el último rey de Israel que se llamó Oseas, igual que el profeta. Hasta esa época trabajó el profeta Oseas. ¿Se ve? Entonces es un ministerio bastante largo. A diferencia de Amós, este es un ministerio que abarcó varios reyes, una predicación importantísima. También nos ayuda a recordar un tema muy importante, y es que Dios se mete en la historia de su pueblo. El hecho de que los profetas y varios otros libros de la Biblia nos den esta marca histórica y nos dice cuándo tuvieron lugar los eventos, nos quiere decir que Dios se mete en la historia de su pueblo. Y esto tiene varias maneras de verlo. Por una parte, significa que Dios planifica la historia de este mundo, y especialmente de su pueblo. Otra cosa que nos dice, a través de lo que vamos leyendo de los profetas, es que Dios advierte acerca de la posibilidad de una mala historia, si es que tomamos las decisiones equivocadas. Y finalmente, estos profetas también nos dicen que Dios es el que determina la historia que viviremos en última circunstancia. Son cosas re importantes. Fíjese esto. Dios se quiere meter en la historia y Dios la planifica. Y Él piensa una historia buena o mala para su pueblo. Buena. Eso es sumamente importante, así como que comienza la vida cristiana. ¿Qué es lo que Dios piensa para mí? ¿Va a ser algo bueno? Va a ser algo bueno. Pero dependiendo de mis decisiones, esa historia puede no terminar tan bien. Y hay advertencia al respecto. Y finalmente, cuando las cosas se cumplen tal cual Dios las ha dicho, estos profetas nos dicen, es Dios el que determina lo que va a pasar en última instancia. No nosotros, ni siquiera nuestras buenas intenciones, sino Él. Y Él sabe lo que en última instancia dará conforme a las decisiones que hayamos tomado. ¿Les hace sentido? Ahora comenzamos a ver a Oseas propiamente tal. El profeta Oseas, el nombre Oseas significa salvación, fue llamado a predicar en una época bien especial, una época anárquica, una época donde se sucedieron reyes, había asesinatos, etc. Por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 15, que es el pasaje bíblico fundamental que nos habla de esta época, encontramos esta historia y nos dice que su hijo Zacarías, o sea, el hijo de Jeroboam II, que se llamó Zacarías y lo sucedió en el trono, asumió el reino tras la muerte de su padre, como era normal, pero gobernó tan solo 6 meses, porque fue asesinado. El que lo mató, que se llamó Salum, tomó su reino, y ahí comienza entonces otra dinastía, porque ya no es herencia, sino que es, digamos, otro tipo nomás. Reinó tan solo 1 mes, y también fue asesinado. Por tanto, no exageramos al decir que era una época de gran anarquía, una época problemática. Ustedes imagínense, tienen que levantarse como profetas y predicar potentemente.
en una época de asesinos, en una época de injusticia social, lo decía Amós, en una época de indiferencia hacia todo lo que no fuera interno, lo predicó Jonás, en una época donde las cosas estaban patas para arriba, donde en el gobierno se sucedía el desprestigio, el asesinato. Y usted es llamado a ser profeta en esa época al gobierno y al pueblo. Y no viene precisamente con un mensaje muy agradable. Y para más remate, este ministerio no es simplemente de ida y vuelta, un poco como el de Amós, que es rapidito y volvió a su trabajo seguramente, sino que es de largo plazo, de largo aliento. Y como si fuera poco, Dios lo llama a hacer algo que es extraordinariamente raro y súper difícil, que es casarse con una mujer que le será infiel. En el caso, mire, hay miles de personas que han vivido ese drama de una infidelidad conyugal. Y todo el que lo ha vivido puede decir que es horrible. Pero saberlo de antemano es otra cosa. Bueno, tenga eso en mente cuando piense en el profeta Oseas. El contexto histórico, no quiero detenerme mucho en esto porque ya lo vimos un poco cuando hablamos de Jonás y también de Amós. En la misma época, entonces, más o menos sabemos. Comenzó con Jeroboam II, que tuvo una época un poco más liberada de la opresión asiria, porque Asiria misma estaba en un problema debido a la guerra que tuvo con Siria. Y entonces, en ese decaimiento, todos los reinos vasallos se aprovecharon. Pero levantándose Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, comenzó de nuevo esta unión política y del ejército asirio y comenzó una nueva política expansionista del imperio asirio, más o menos por el 733 a.C. Y eso entonces redundó en que los reinos vasallos empezaron a sentir nuevamente la presión asiria. Y esa presión significaba control en las rutas comerciales, tener que dar impuestos, tener que dar tributo constantemente, ¿no es cierto? Y eso empobrecía obviamente las arcas de los ricos, pero ellos trataban de traspasarlo al pueblo, entonces el pueblo vivía una situación complicada cada vez que se volvían un reino vasallo. Bueno, por una parte vivieron al principio un poco de libertad, se expandieron, la pasaron bien, pero después empezaba ya otra vez la presión. Y los reyes tenían que tomar la decisión de si seguían bajo el vasallaje o se rebelaban. Rebelarse significaba en aquella época que obviamente vendría el reino de turno y trataría de hacerlos pebre. Entonces ellos tenían que tener algunas cosas bajo la manga para tomar esa decisión. Una era tratar de tener algún tratado con otro imperio que pudiera ayudarles en el caso de que vinieran, ¿no es cierto?, los malos de la película. En el caso de Israel y también de Judá, ese imperio obviamente era Egipto, que por el sur quería defenderse haciendo que la guerra quedara en el norte para que Asiria no se expandiera hasta Egipto. Entonces Egipto prestaba ayuda a algunos reinos vasallos para, ¿no es cierto?, que no se expandiera demasiado a Siria. Esa era una de las maneras. Y tenían que estar calculando cuánto podía resistir el ejército asirio, cuándo nos conviene rebelarnos, qué pasaría, somos capaces de resistir un sitio prolongado, qué vamos a hacer, cuánto vamos a perder, qué pasa con los campos. Todos esos cálculos empezaban a hacer y finalmente un día algunos reyes escogían rebelarse y después tenían que asumir las consecuencias. ¿Se fija? Eso es lo que hicieron estos últimos reyes, que además se movían entre asesinarse unos a los otros, y en el 722 Asiria destrozó Samaria y llevó cautivo a gran parte del pueblo israelita a regiones muy, muy lejanas. Y trajo de esas regiones
una gran población para meterla en la región de Palestina, de manera de provocar una mezcla. Y la política que usaba Asiria al provocar estas mezclas era quitar la unidad religiosa. Porque al traer gente de diferentes lugares, cada uno con sus dioses, se producía una especie de confusión de dioses y entonces no estaban unidos en creencia y eso no les permitía unirse políticamente tampoco para rebelarse. Entonces era una estrategia política que usó Asiria solamente. Babilonia prefirió usar otro tipo de trabajo. Seguimos con los pormenores todavía y comienza ahora los temas mayores de Oseas en la sección número 2, ¿no es cierto? Que comienza desde el versículo 2 del capítulo 1 en adelante. Comienzan a aparecer los temas centrales de todo el libro, que son pecado, juicio y salvación. Esto no es nuevo, en realidad lo usan todos los profetas. Hay pecado, por lo tanto viene el juicio de Dios, pero Dios en su misericordia ofrecerá salvación. Si no a todos, por lo menos a los que se arrepientan, a el remanente. Eso es un tema sumamente tratado en todos los profetas. Pero en el caso de Oseas, él lo usa como bosquejo. Para él esto es una forma de trabajo. Y nuevamente empezamos con esto del arte literario. No todos escriben igual, pero todos tienen esta característica de usar ciertas formas literarias para comunicar su mensaje, recordando que la mayor parte de ellos primero son predicados o eran predicados. Entonces tienen una forma homilética bastante clara que lo hace más fácil también de memorizar. Algunos de estos mensajes o digamos de las ideas fueron puestas por escrito, pero no todas. Y las que tenemos por escrito igual conservan esta especie de aire de predicación. Bueno, él usa el bosquejo con frecuencia, al punto que podemos transformarlo en una tabla, como la que tienen ustedes ahí, y que está en su libro también, en su comentario. En esta tabla donde se va sucediendo juicio y salvación. Si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 1, versículos 2 al 9, habla de juicio, e inmediatamente después, en el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 2, versículo 1, habla de salvación. Y así se va sucediendo, es como un pimponeo, ¿no es cierto? Y entonces el lector, en este caso, primero el que va escuchando, y después nosotros que vamos leyendo, nos damos cuenta de la intención. La intención es, ustedes han pecado, viene juicio. Arrepiéntanse. Miren la misericordia de Dios. Hay salvación, está disponible. Y entonces, cuando a uno le dicen algo una vez, no queda. Pero si se lo dicen 2, 3, 4, 5 veces, evidentemente uno empieza a darse cuenta por esta repetición de que es algo importante de tomar en cuenta. ¿Me explico? El pecado que Oseas enfatiza es el de idolatría. Y ahí tienen algunos pasajes que pueden ver y los vamos a revisar en un momento. Comparó la infidelidad de la nación a su relación de alianza, ¿no es cierto? O sea, el pecado de Israel con respecto al pacto con Dios, lo comparó al adulterio matrimonial, como todos sabemos. Pero de eso vamos a sacarle jugo en un ratito. ¿Cuál era la infidelidad de Israel? Ir tras otros dioses. Y al ir tras otros dioses, Dios dijo, esto es una infidelidad porque iban principalmente a dioses de la fertilidad. Y entonces, fíjense que lo que pasaba es que por una parte él usa este juego de fertilidad, apareamiento, ¿no es cierto?, producción, con el tema matrimonial, donde existe, por supuesto, la relación sexual y la producción o el nacimiento de hijos. Y al mismo tiempo, literalmente, los cultos de fertilidad cananeos incluían actividad sexual. Entonces, para los varones que participaban en esto,
en esto, y también las mujeres, como en el caso de Gomer, que es la esposa de Oseas, era un adulterio literal. Así es que quedaba muy claro en el ambiente a qué se refería Oseas. Fíjese que Dios le pidió a Oseas que se casara con una mujer que le sería infiel. Ustedes ya leyeron el libro, conocen la historia. Y vamos a ver los detalles de eso también, porque a veces es re complicado entender qué es lo que pasó o qué quería Dios realmente. Pero aprovechemos de parar un segundo acá y hacernos algunas preguntas, tener una especie de aplicación para nosotros, para el ministerio. Hermanos míos, ¿hasta dónde creen ustedes que Dios nos puede pedir que hagamos algo? Les hablo como ministro a ministros. ¿Hasta dónde creen ustedes que Dios tiene derecho a pedirnos que hagamos algo? Hasta donde tenemos nosotros permiso a Dios. Exactamente, hasta donde nosotros le demos permiso a Dios. ¿Qué es lo que Dios esperaría que nosotros le diéramos como permiso? Eso es lo que Oseas nos grita. ¿Me entienden? Es un cuadro del ministerio que llega a ser abrumador. ¿Ustedes entienden cómo Dios se mete acá y pareciera que a Dios como que no le importa nada los sentimientos de Oseas? Anda y cásate con una mujer que te será infiel. ¿En serio? Y vas a tener hijos que ni siquiera vas a saber si son tuyos. ¿En serio esto? Hazlo porque te lo mando. Sí, Señor. Fíjense, hermanos míos, que esto nos lleva a una pregunta que es potente y es ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a obedecer? Y precisamente eso de hasta dónde estamos nosotros dispuestos a obedecer, creo haber entendido del ministerio que va en relación directa con el nivel de bendición que veremos. El caso de Oseas es bastante único. No es de a cada rato que Dios pide una cosa así, menos mal, ¿no? Pero la disposición del corazón creo que no es única. Yo creo que el Señor la espera en todos nosotros. Le hablo de ministro a ministros. Porque si yo predicara esto a toda la congregación, evidentemente en diferentes ámbitos, en diferentes niveles de madurez espiritual, en diferente todo, las respuestas también van a ser muy diferentes. Pero si ustedes están en esta escuela ministerial, es porque están tratando de exponerse a lo que significa el ministerio, preparándose para ello. Y aquí hay algo que ustedes deben saber. Dios espera en nuestro corazón una disposición tan absoluta, tan prioritaria, que pudiéramos decirle, hasta en este caso, sí, Señor. Y creo no equivocarme al asegurarles que conforme a esa disposición está también la bendición que Él prodigará en ese ministerio, en el impacto que Él pensó a través de nosotros. O sea, Dios pensó en esto y nosotros podemos escoger llegar hasta aquí solamente. Todo depende de hasta dónde estemos dispuestos. Es algo que es muy fuerte. Oseas sabía perfectamente lo que iba a pasar antes de comenzar, porque Dios se lo dijo. Oseas era profeta, y en esta interacción con el Señor, Dios le dice con todas sus letras, no trata de engañarlo, búscate una mujer, esa en particular, que te va a ser infiel, porque necesito que con tu vida señales algo. Es el mismo caso, en cierta manera, con menos crudeza que el de Jonás. Jonás, te voy a usar para hacer algo que tú tal vez no entiendes y a lo mejor no quieres, pero va a ser una ilustración tremenda. No, Señor, yo no estoy dispuesto.
¿Sabes, Jonás? En tu caso, aunque no estés dispuesto, te voy a usar. En el caso de Amós, Señor, yo estoy tranquilo recogiendo higos. Tengo mi pequeña mini empresa, ¿no es cierto?, de cuidado de ganado. Estoy tranquilo, yo no soy profeta de profesión, llámate a otro. Amós, es contigo la cosa. Ok, aquí voy. Sale de su lugar de comodidad para ir al lugar de incomodidad y de peligro y de gran oposición para servir al Señor. No sé lo que pasó con Amós después. A lo mejor hasta lo mataron. No se dice en la historia. Y en el caso de Oseas, seguramente un hombre joven, tal vez como ustedes, dame tu vida completa. Quiero que me des también tu futuro. Quiero que me des tu descendencia. Quiero que me des tu amor, tus amores. Quiero que me lo des todo. Yo no sé hasta dónde podría llegar con una petición como esta. Dígame. Sí. Tienes mucha razón, Vicky. Definitivamente en la vida de un ministro, la elección de la pareja es vital, es crucial. Porque ya el ministerio tiene varias complicaciones, incluyendo ataques satánicos muy directos. Pero si además escogemos mal al cónyuge, o sea, eso va a ser una espina insalvable. Lo más probable es que destruya el ministerio o lo deje tambaleando. Es muy complejo esto. El caso de Amós, como digo, es un caso bien único en que Dios le dijo lo que iba a pasar y él tiene que asumir. Pero en el caso de todos nosotros, donde seguramente no nos pedirá eso específicamente, aunque insisto, sí la disposición del corazón. En el caso de todos nosotros, la elección de cónyuge, que no sea solamente porque me gustó, así como el caso de Sansón. Sansón es el arquetipo de eso. Es lo que mis ojos ven y lo que me agrada a la vista. Eso es. Pero fueron un problema para él las mujeres durante toda su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces la elección de pareja es vital en el ministerio. Tómense, si no son casados, tómense su tiempo. Piénsenlo bien, prueben la relación. Y si ya son casados, pues no asumen nomás, vamos adelante, oren mucho, pero al mismo tiempo les digo, si ya son casados y su pareja no consiente en estar con ustedes en esto, no consiente en el peso del ministerio, no, como decimos, apechuga con esto, no está dispuesto a todo con ustedes, no se metan. No se metan. Va a ser una tristeza permanente. Porque hay tiempos donde el Señor nos va a dar tranquilidad y tiempos donde nuestra fe va a ser probada. Y si no hay una fe unánime y una capacidad de orar como familia, como pareja, no lo van a resistir, se van a separar. Tal vez no se divorcien, ¿me entiende? Pero se van a separar emocionalmente por la dureza de la situación. Es sumamente importante. Conversen estas cosas en casa. Menciono rápidamente los pasajes
que estaban marcados antes, que son estos pasajes que hablan sobre la idolatría que destacó tanto Oseas. Por ejemplo, Oseas 4:7, Efraín es dado a los ídolos. O sea, no puede ser más claro. Oseas del capítulo 8, del 4 al 6. Fíjese cómo habla de ídolos, lo que está subrayado, ¿no es cierto? El famoso becerro de Samaria, los becerros que habían para la adoración. Oseas 10:5, nuevamente ahí aparecen becerras de Bet-Aven. Notable porque no teníamos conocimiento antes de que también se adoraba en forma femenina esto. Oseas 11:2, los Baales, los ídolos. Oseas 13:2, imágenes, ídolos, los becerros famosos. Entonces es un tema sumamente repetido por Oseas y que a la postre trajo todas estas complicaciones. Y antes de ir al cafecito, aprovecho de hacerles una pregunta. ¿Qué puede ser en nuestra vida adulterio espiritual? ¿Y qué consecuencias podría traer? ¿Cómo saber si hay adulterio espiritual en mi vida? Pregúntese, ¿qué compite en mi vida con Dios y su llamado? ¿Qué compite? Pueden ser cosas súper buenas. Vocaciones, entretenciones, amor, todo muy sano. Yo no estoy hablando de que usted esté compitiendo, ¿no es cierto?, entre, qué sé yo, beber en exceso, fumar hasta quedar, ¿no es cierto?, como chimenea, que meterse en prostitución. No estoy hablando de cosas grotescas, estoy hablando de qué cosas compiten que pueden ser sanas, socialmente aceptables, pero están en competencia con Dios. Por ejemplo, la familia, tú lo has dicho, ¿qué otra cosa puede estar en competencia? El dinero, ¿no es cierto? Dios no es prioritario para mí, todo lo que gano es para algo muy particular, que es mi familia, mi progreso, mis estudios, mi entretención, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El trabajo, ¿no es cierto? El tiempo en el fondo. Muchas cosas giran en torno al tiempo porque es tan escaso. Para todos son 24 horas y Dios dice, dame algo. Otra pregunta, ¿en qué otros dioses ponemos nuestra confianza cuando arrecian los problemas? Ahí se ven. ¿Dónde están nuestras confianzas? Por ejemplo, en el esfuerzo personal. ¿En qué otras cosas se les ocurre? ¿Dónde ponen ustedes su confianza cada vez que sienten que la presión se les viene encima? Hay personas que, yo me acuerdo de un pastor que me decía que cada vez que tenía un problema, lo primero que hacía era ir a conversar con la esposa. Yo me decía, bueno, es normal, ¿no? Pero él llegó a decirme una vez, lo que pasa es que ella es mi segundo Espíritu Santo. Y se mataba de la risa. Pero el problema es que a lo mejor era el primer Espíritu Santo. Hay muchas cosas que pueden competir con Dios y que lo reemplazan a la postre. Y déjeme decirle que Dios es un Dios celoso en ese tipo de cosas. Porque cuando nos llama, nos presta para hacer cosas sagradas. Y entonces nos pide una disposición de corazón que no es normal, no es lo más frecuente. Y si usted está sintiendo una inquietud con lo que le estoy diciendo, hasta un poco una molestia, créame que el Espíritu Santo está hablándole. La alianza con el Señor es ilustrada mediante el pacto del matrimonio. Porque todos nos podemos identificar fácilmente con el dolor de la infidelidad, el dolor del engaño en el matrimonio. Nos podemos identificar con esta sensación de celos. Entonces Dios usa esto como ilustración para decirnos, fíjate cómo me siento yo. Y por otro lado, usa esto como ilustración
porque en aquella época estaban muy claras las consecuencias de un adulterio. ¿Cuáles eran? ¿Las recuerdan? Morir, apedreado. Entonces, teniendo eso tan claro, si Dios llama a Israel mujer adúltera, ¿qué es lo que le espera según la ley? Muerte. Y esa muerte es el juicio. Y entonces allí viene Dios de una manera diferente, diciendo, sin embargo, yo quiero restaurarla. Y aquí es donde está el drama de Oseas. Este amor misericordioso de Dios versus lo que ella merece. Y que si no le da lo que merece, tampoco va a aprender. Pero si le da lo que merece, la va a destruir. Entonces, ¿qué hace Dios en todo esto? Y ese es el drama que vamos a ver después del cafecito. Volvemos en un ratito. Vaya.